El Mahabharata, sección 65, Shambhav Parva. Relato sobre el origen de los dioses y las demás criaturas. Ahora, sección 69, historia del rey Dushyant. Dijo Janamjay: deseo escuchar de tu boca acerca del nacimiento y la vida del exaltado Bharat, y sobre el origen de Shakuntal. Y además, oh santo varón, deseo escuchar acerca de Dushyanta, ese león entre los hombres, y cómo fue que ese héroe ganó a Shakuntala. A ti te compete referirme todo eso, oh conocedor de la verdad, y primero, entre todos, los hombres de inteligencia. Dijo Vaishampayan: en una ocasión, el armipotente rey Dushyanta se dirigió al bosque acompañado por una gran fuerza, y se llevó consigo cientos de caballos y elefantes. Y la fuerza que acompañaba al monarca era de 4 clases: infantes, guerreros en carro, de a caballo y en elefantes. Todos héroes armados con espadas y dardos, y que llevaban en sus manos fuertes clavas y mazas. Y rodeado por centenares de guerreros armados con lanzas y picas en sus manos. El monarca salió de viaje, y mientras el rey marchaba se producía un tumulto ensordecedor entre los rugidos como de león de los guerreros y los sonidos de las caracolas y el batir de tambores, con el rechinar de las ruedas de los carros y los berridos de enormes elefantes, que se mezclaban con el relinchar de los caballos y el entrechocar de las armas de los concurrentes, diversamente armados y vestidos. Y desde las terrazas de hermosas mansiones, damas dotadas de gran belleza contemplaban a tan heroico monarca, conquistador de su propia fama. Y las damas veían que era semejante a Shakra, el matador de enemigos, capaz de rechazar a los elefantes de sus adversarios. Y creían ellas que él era el portador del rayo en persona, y decían: ahí va ese tigre entre los hombres, que en la batalla es por su destreza igual a los Vasus, y que por el poder de sus armas no deja enemigo vivo. Y diciendo estas cosas, las damas en su afecto le agradecían al monarca, derramando flores sobre su cabeza. Y el rey, seguido por los más destacados de los brahmines, que pronunciaban bendiciones a lo largo de todo el camino, con gran alegría de corazón avanzó hacia el bosque, deseando matar ciervos. Y muchos brahmines, kshatriyas, vaishyas y shudras acompañaron al monarca, que era semejante al rey de los celestiales, sentado en el lomo de un orgulloso elefante. Los ciudadanos y las demás clases acompañaron al monarca durante un trecho y finalmente se abstuvieron de proseguir por orden del rey. Y entonces el rey, tras ascender a su carro de alada velocidad, llenó la tierra entera y hasta los cielos con el retumbar de las ruedas de su carro. Y mientras avanzaba, vio a su alrededor una floresta semejante al propio Nandan, el jardín celestial, y ésta se hallaba llena de árboles de bilba, arca, candira, capita y dava. Y vio que el suelo era desparejo y que estaba sembrado de bloques de piedra caídos de los macizos vecinos. Y vio que no había por allí ni agua ni seres humanos, y que se extendía a lo largo de muchas yojanas, y se hallaba lleno de ciervos, leones y otros terribles animales de presa. Y el rey Dushyanta, aquel tigre entre los hombres, agitó aquella floresta asistido por sus seguidores y los guerreros de su comitiva, matando a numerosos animales. Y Dushyanta, tras atravesarlos con sus flechas, abatió a numerosos tigres que se encontraban dentro de su alcance, y el rey hirió a muchos otros que se encontraban demasiado distantes, y mató a muchos
de los que se acercaron demasiado con su pesada espada. Y aquel descollante entre todos los que utilizan dardos mató a muchos animales disparándoles sus dardos. Y aquel rey de inconmensurable destreza, perito en el arte de arrojar la masa, recorrió el bosque. Y el rey se paseó por aquí y por allá, matando a los habitantes de la espesura, algunas veces con su espada y otras veces mediante veloces golpes de su maza y su pesada clava. Y cuando el bosque fue perturbado de aquel modo por el rey, dotado de portentosa energía, y por los guerreros de su séquito, que disfrutaban de los deportes marciales, los leones comenzaron a huir en multitudes, y las huestes de animales, privadas de sus líderes, comenzaron a emitir fuertes aullidos. Mientras huían en todas las direcciones, presas del temor y la ansiedad. Y fatigados de tanto correr, comenzaron a caer por todas partes, imposibilitados de saciar su sed por encontrarse con los lechos de los ríos completamente secos. Y muchos de los que así cayeron fueron comidos por los guerreros hambrientos, en tanto que otros fueron comidos después de haber sido destrozados, como era debido, y asados en hogueras que encendieron los soldados. Y muchos elefantes poderosos, enloquecidos por las heridas recibidas y sobremanera alarmados, huyeron con sus trompas apuntando hacia arriba. Y esos elefantes salvajes, con los síntomas usuales de alarma, tales como orinar y expulsar el contenido de sus estómagos y vomitar sangre en grandes cantidades, pisotearon en su huida a muchos de los guerreros, matándolos. Y aquel bosque, que había estado anteriormente tan lleno de animales, pronto quedó despojado de leones, de tigres y de otros monarcas de la espesura, por obra del rey y su comitiva de seguidores con sus afiladas armas. Sección 70. Dijo Vaishampayan. Entonces el rey y sus seguidores, tras haber matado a miles de animales, penetraron en otro bosque con intenciones de cazar, y asistido por un solo acompañante, y fatigado por el hambre y la sed, se topó con un enorme desierto en las lindes del bosque, y tras haber cruzado aquella planicie estéril, el rey dio con otro bosque lleno de ermitas de acetas, hermoso de contemplar, deleitable al corazón y de brisas frescas y agradables. Y se hallaba lleno de árboles cubiertos de capullos, con el suelo tupido del pasto más verde y más tierno, que se extendía por muchas millas, y que resonaba con las dulces notas de los cantores alados, y vibraba con las notas del coquila macho, y con el chirrido de las cigarras. Y se hallaba lleno de magníficos árboles con sus ramas extendidas, que formaban un dosel umbrío, y las abejas revoloteaban por todas partes sobre floridas enredaderas, y en cada sitio había hermosas glorietas, y no había árboles sin fruto, ninguno que tuviera espinas, ninguno alrededor del cual no se agolparan las abejas, y todo el bosque resonaba con la melodía de los coros alados, y se hallaba adornado con flores de todas las estaciones, y había sombra refrescante bajo los árboles en flor. Tal era el bosque excelente y delicioso al que entró el gran arquero, y los árboles cuyas ramas estaban embellecidas por racimos de flores comenzaron a agitarse dulcemente ante la suave brisa y a hacer llover sus flores sobre la cabeza del monarca. Y los árboles, vestidos en sus floridos atuendos de todos colores, con cantores de dulce garganta posados encima, se hallaban allí de pie en fila, con sus cabezas tocando el mismo cielo. Y alrededor de sus ramas, que se doblegaban por el peso de las flores, las abejas zumbaban en dulce coro, tentadas por la miel. Y el rey,
dotado de gran energía, al contemplar innumerables sitios cubiertos por glorietas de enredaderas engalanadas por racimos de flores, quedó sobremanera encantado por la alegría. Y el bosque era sumamente bello, debido a aquellos árboles portadores de ramas floridas que se entrelazaban unos con otros y parecían otros tantos arcoíris por su vivacidad y su variedad de colores. Y el lugar era sitio de descanso de huestes de siddhas, de los charanas, de tribus de gandharvas y de apsaras, de monos y de kinnaras, ebrios de gozo, brisas fragantes, deliciosamente frescas, que traían la fragancia de flores frescas, soplaban en todas direcciones, como si hubieran venido hasta allí a juguetear con los árboles. Y el rey vio aquel bosque encantador lleno de tanta belleza, y se hallaba situado en el delta del río. Y el conjunto de altísimos árboles agrupados hacía que el lugar se pareciera a un llamativo pilar erigido en honor de Indra. Y en aquella floresta, que era lugar de descanso de pájaros perpetuamente alegres, vio el monarca un refugio de ascetas delicioso y encantador, y alrededor había muchos árboles, y en el interior ardía el fuego sagrado, y adoró el rey aquel refugio inigualable, y vio sentados en su interior a numerosos yatis, valaquilias y otros munis, y el lugar estaba engalanado por muchas habitaciones que contenían el fuego sacrificial, y las flores que caían de los árboles habían formado una espesa alfombra que cubría el piso, y el lugar estaba sobremanera hermoso con aquellos altos árboles de tronco enorme. Y allí al lado, oh rey, pasaba el sagrado y transparente Malini, en cuyo seno jugueteaba toda especie de aves acuáticas. Y aquella corriente infundía la alegría en el corazón de los ascetas que hacia ella se dirigían para hacer sus abluciones. Y el rey contempló en sus orillas muchos animales inocentes de la familia de los venados y se deleitó sobremanera con todo lo que veía. Y aquel monarca, al que ningún enemigo podía obstruirle el paso de su carro, entró entonces en aquel refugio que era semejante a las regiones de los celestiales, supremamente hermoso en su totalidad, y vio el rey que se hallaba erigido a la orilla del río sagrado, que era como la madre de todas las criaturas que habitaban sus vecindades. Y en sus orillas jugueteaban los chacravacas, con las ondas de espuma blanca como la leche. Y se hallaban allí también las moradas de los kinnaras, y también retozaban por allí un sinnúmero de monos y de osos. Y allí vivían santos ascetas, dedicados a los estudios y a la meditación, y allí se podían ver elefantes, tigres y serpientes. Y a la orilla de aquel torrente se hallaba el excelente refugio del ilustre Kashyap, que ofrecía morada a numerosos rishis de mérito ascético, y al contemplar aquel río y también al refugio que bañaba el torrente, cuajado de islas y dotado de orillas de tanta belleza, refugio semejante al de Nari Narayan, al que bañan las aguas del Ganges, el rey decidió a entrar en la sagrada residencia. Y aquel toro entre los hombres, deseoso de contemplar al gran rishi de ascética riqueza, el ilustre Kamba, de la raza de Kashyap, ser que poseía todas las virtudes y que por su esplendencia era difícil de mirar a la cara, se aproximó a aquel bosque que resonaba con las notas de los pavos reales, enardecidos, y que se semejaba a los jardines de Chitrarata, el gran Gandharva, y haciendo detener a la entrada del bosque a su ejército, compuesto de alféreces, caballería, infantería y elefantes, habló el monarca como sigue: «Iré para ver al poderoso asceta de la raza de Kashyap, ser que está exento de oscuridad. Permanezcan aquí hasta mi regreso,
Y el rey, tras haber entrado en aquel bosque que era semejante al jardín de Indra, pronto se olvidó de su hambre y su sed, y se hallaba contento sin medida. Y el monarca, tras deponer todos sus distintivos de realeza, entró en aquel refugio excelente, nada más que con su ministro y su sacerdote, deseoso de contemplar al rishi aquel, que era una masa indestructible de mérito ascético. Y el rey vio que el refugio era semejante a las regiones de Brahma. Por aquí se hallaban abejas que zumbaban dulcemente, y por allá se veían alados cantores de diversas especies que derramaban sus melodías. En determinados lugares escuchó aquel tigre entre los hombres el recitado de los himnos del Rig en boca de brahmines principales, de acuerdo con las reglas correctas de la entonación. Otros lugares estaban a su vez agraciados por brahmines peritos en las ordenanzas del sacrificio, de los angas y de los himnos del Yajurved. Otros lugares se hallaban a su vez invadidos por las armoniosas cadencias de los himnos del Saman, cantadas por rishis fieles a sus votos. En otros lugares, el refugio estaba embellecido por brahmines doctos en el Atharva Ved, y aquellos capaces de cantar los himnos sacrificiales del Saman recitaban los samhitas de acuerdo con las justas reglas de la enunciación. Y a su vez, en otros lugares, los brahmines eruditos en la ciencia de la prosodia recitaban mantras de otros tipos. En verdad, aquel sagrado refugio con el resonar de estas sagradas notas era semejante a una segunda región de Brahma. Y había muchos brahmines versados en el arte de construir plataformas sacrificiales y las reglas del Kram en los sacrificios, versados en la lógica y las ciencias mentales y poseedores del conocimiento completo de los Vedas. Además, había otros que se hallaban plenamente al tanto de los significados de toda clase de expresiones. Los que eran peritos en todos los ritos especiales. Asimismo, aquellos que eran seguidores del Moksha Dharma. Otros, a su vez, que eran hábiles en fundamentar proposiciones, rechazando las causas superfluas y extrayendo las conclusiones correctas. Había quienes poseían conocimiento de la ciencia de las palabras, de la prosodia, del nirupta. A su vez, había otros versados en astrología y conocedores de las propiedades de las sustancias y de los frutos de los ritos sacrificiales, poseedores del conocimiento de las causas y sus efectos, capaces de entender los gritos de los pájaros y de los monos, eruditos en voluminosos tratados y hábiles en diversas ciencias. Y el rey, mientras avanzaba, escuchaba esas voces, y el refugio también resonaba de voces de hombres capaces de encantar los corazones humanos. Y el matador de héroes hostiles vio también alrededor suyo a doctos brahmines de rígidos votos dedicados a la japa y al homa. Y el rey se maravilló mucho al contemplar las hermosas alfombras de aquellos brahmines que le ofrecían a él con respeto. Y aquel óptimo entre los monarcas, al ver los ritos con que estos brahmines adoraban a los dioses y a los grandes rishis, pensó para sí que se encontraba en las regiones de Brahma. Y cuanto más veía el rey aquel auspicioso y sagrado asilo de Kashyap, protegido por las virtudes ascéticas de aquel rishi y dotado de todos los requisitos de un santo refugio, más deseaba mirarlo. De hecho, no se quedó satisfecho con su breve contemplación. Y por último, el matador de héroes entró acompañado por su ministro y su sacerdote al encantador y sacro retiro de Kashyap, habitado en toda su extensión por rishis de ascéticas riquezas y devotos exaltados. Sección 71. Dushamant
y Shakuntala. Dijo Vaishampayan. Entonces el monarca, al ir avanzando, dejó incluso a su reducida comitiva a la entrada de la ermita, y al entrar solo no vio al Rishi Kamba de estrictos votos, y al no ver al Rishi y ver que su morada estaba vacía, exclamó en alta voz diciendo: ¿Quién hay aquí? Y el sonido de su voz fue devuelto por el eco. Y al escuchar el sonido de su voz, de la morada del Rishi salió una doncella hermosa como la propia Shri, pero vestida como la hija de una seta. Y la beldad de negros ojos, cuando vio al rey Dushyant, le dio la bienvenida y lo recibió debidamente. Y demostrándole los debidos respetos, ofreciéndole asiento, agua para lavar sus pies y arghya, le preguntó al monarca por su salud y su paz. Y tras haber adorado así al rey y haberle preguntado sobre su salud y su paz, la doncella le preguntó con reverencia: ¿qué es lo que ha de hacerse, oh rey? Espero tus órdenes. El rey, debidamente adorado por aquella, le dijo a la joven de facciones intachables y de dulces palabras: he venido a adorar al Rishi Kamba de elevadas bendiciones. Dime, oh ser amable y hermoso, ¿dónde ha ido el ilustre Rishi? Entonces Shakuntala le contestó: mi ilustre padre se ha alejado del refugio para buscar frutas. Espera un momento y lo verás cuando llegue. Vaishampayan continuó. Al no ver el rey al Rishi y ante la exhortación de aquella, observó que la doncella era extremadamente hermosa y dotada de perfecta simetría de formas, y vio que su sonrisa era dulce, y ella estaba adornada por la belleza de sus intachables facciones, sus ascéticas penitencias y su humildad, y vio que ella se encontraba en la flor de la juventud. Por lo tanto le preguntó: ¿quién eres? ¿De quién eres hija, oh ser hermoso? ¿Por qué además has venido a los bosques? Oh hermoso ser, dotado con tanta belleza y tales virtudes, ¿de dónde has venido? Oh encantadora, con la primera mirada que te dirigí ya me robaste el corazón. Deseo saber todo de ti, por lo tanto, cuéntamelo. Y ante estas palabras del monarca, la doncella le respondió sonriente con estas dulces palabras: oh Dushyant, soy la hija del virtuoso, sabio, magnánimo, ilustre asceta Kamba. Cuando Dushyant escuchó aquello, respondió: el Rishi supremamente bendecido y universalmente adorado es de aquellos cuya simiente ha sido reabsorbida. Hasta el mismísimo Dharma podría apartarse de su curso, pero una seta de votos estrictos jamás puede caer de esa manera. Por lo tanto, oh ser de bellísima complexión, ¿cómo es que naciste como hija suya? A ti te compete disipar esta gran duda mía. Shakuntala le respondió entonces: escucha, oh rey, lo que he sabido al respecto de todo lo que antaño cayera sobre mí, y cómo llegué a ser la hija del Muni. Había una vez un Rishi que vino aquí y me preguntó por mi nacimiento. Todo lo que aquel ser ilustre Kamba le contestó, escúchalo ahora, oh rey, de mi boca. En respuesta a las preguntas de aquel Rishi, mi padre Kamba le dijo: hace mucho tiempo, Vishwamitra, al haberse dedicado a las penitencias más austeras, llegó a alarmar a Indra, el jefe de los celestiales, que pensó que el poderoso asceta de ardorosa energía quería derribarlo de su excelso trono en el cielo, merced a sus penitencias. Así alarmado, Indra mandó llamar a Menaka y le dijo: oh Menaka, tú eres la primera de las apsaras celestiales. Por lo tanto, oh ser amable, haz por mí este servicio.
escucha lo que te diré. Este gran asceta, Vishwamitra, semejante al sol en esplendor, se haya entregado a severísimas penitencias. Mi corazón tiembla de temor. Verdaderamente, oh Menaka, de esbelto talle, este es asunto para ti. Debes visitar a Vishwamitra, cuya alma está extasiada en la contemplación y dedicada a las penitencias más austeras, y que podría derribarme de mi sede. Ve y tiéntalo, y al frustrar sus continuas austeridades lograrás mi bien. Haz que sea parte de sus penitencias, oh bella, tentándolo con tu belleza, tu juventud y tu amabilidad, tus artes, sonrisas y palabras. Tras escuchar todo aquello, Menaka le respondió: el ilustre Vishwamitra está provisto de gran energía y es un asceta poderoso. Además, como tú ya sabes, es de temperamento irritable. La energía, las penitencias y la cólera de ese magnánimo ser te han puesto ansioso incluso a ti. ¿Cómo no voy a estar ansiosa yo también? Él fue el que hizo que hasta el ilustre Vashishta soportara la pena de presenciar la muerte prematura de sus hijos. Él fue el que, a pesar de haber nacido como kshatriya, se tornó posteriormente un brahmin en virtud de sus penitencias ascéticas. Él fue quien, para el propósito de sus abluciones, creó un río profundo que puede ser vadeado solo con dificultad, y cuya sagrada corriente se conoce con el nombre de Kaushiki. Fue Vishwamitra aquel cuya esposa fue mantenida en época de aflicción por el sabio real Matang, Trishanku, que en ese entonces vivía como cazador por obra de la maldición de su padre. Fue Vishwamitra el que, al regresar una vez que terminaron las hambrunas, cambió de Kaushik a Pará, el nombre del torrente sobre el que estaba su refugio. Fue Vishwamitra que, en compensación por los servicios de Matanga, llegó a ser su sacerdote para el propósito de un sacrificio. El propio Señor de los Celestiales fue a ese sacrificio a beber del jugo del som por temor. Fue Vishwamitra el que en su cólera creó un segundo universo y numerosas estrellas, comenzando por Shravan. Fue él quien le otorgó protección a Trishanku, que sufría la maldición de un superior. Me aterra aproximarme a un ser capaz de tales acciones. Dime, oh Indra, ¿qué medidas he de adoptar para no resultar consumida por su cólera? Con su esplendor, él puede incinerar a los 3 mundos. Con su paso, puede hacer que la tierra tiemble. Puede arrancar el gran Meru de la tierra y arrojarlo a cualquier distancia. Puede dar vuelta a los 10 puntos cardinales de la tierra en un instante. ¿Cómo va a tocar siquiera una mujer como yo a alguien tan desbordante de ascética virtud? Semejante a un fuego en llamas y cuyas pasiones están bajo perfecto control, su boca es semejante a un fuego ardiente, las pupilas y sus ojos son como el sol y la luna, su lengua es semejante al propio Yam. ¿Cómo habrá siquiera de tocarlo una mujer como yo, oh jefe de los dioses? De solo pensar en sus proezas, Yam, Som, los grandes rishis, los sabias, los vishwas y los valakilias se aterrorizan. ¿Cómo puede mirarlo sin alarmarse una mujer como yo? Sin embargo, ante tus órdenes, oh rey de los celestiales, de alguna manera he de aproximarme a ese rishi. Pero elabora algún plan, oh jefe de los dioses, para que yo pueda moverme segura cerca de ese rishi bajo tu protección. Pienso que cuando comience a actuar delante del rishi, lo mejor sería que Marut, el dios del viento, se presentara y me despojara de mi vestido, y que por orden tuya también me ayude entonces Manmat, el dios del amor.
Además, que Marut traiga en la ocasión las fragancias del bosque para tentar al Rishi. Tras decir aquello y ver que todo lo que había solicitado había sido provisto de conformidad, Menaka fue al refugio del gran Kaushik. Sección 72. Kanva continuó. Y Chakra, así exhortado por aquella, le ordenó a quien podría introducirse en cualquier lugar, o sea, el dios del viento, que estuviera junto a Menaka en el momento en que ella se presentara ante el Rishi. Y luego, la tímida y hermosa Menaka entró al refugio y vio allí a Vishwamitra, que por sus penitencias había quemado todos sus pecados, y todavía seguía entregado a las penitencias ascéticas. Y tras reverenciar al Rishi, ella comenzó a juguetear frente a él. Y en ese mismo instante, Marut le robó sus vestiduras, que eran blancas como la luna. Y entonces ella corrió como invadida por una gran timidez, tratando de sujetar su vestido, y como si estuviera sumamente molesta con Marut. Y ella hizo todo aquello delante de los propios ojos de Vishwamitra, que poseía una energía semejante a la del fuego. Y Vishwamitra la vio en tal actitud, y contemplándola despojada de sus ropas, vio él que ella era de proporciones intachables. Y aquel óptimo Muni vio que ella era sobremanera bella, sin signo alguno de edad en su persona. Y al ver su belleza y sus perfecciones, aquel toro entre los rishis se vio invadido por el deseo y le hizo una señal de que deseaba su compañía. Y él la invitó en consecuencia, y ella, la de intachables facciones, expresó su aceptación ante la invitación. Y luego pasaron largo tiempo en aquel lugar, en mutua compañía, y retozando el uno con la otra tal como les plugo, como si el largo tiempo fuera un solo día, el Rishi engendró en Menaka una hija llamada Shakuntala. Y Menaka, a medida que avanzaba su preñez, se dirigió a las orillas del río Malini, que atraviesa un valle de las encantadoras montañas del Himavat. Y allí ella dio a luz a esa hija, y dejó a la bebé recién nacida abandonada a la orilla de aquel río y se fue. Y al ver al infante recién nacido en aquella floresta vacía de seres humanos, pero en la que abundaban los leones y tigres, una bandada de buitres se le asentó alrededor para protegerla de todo daño. Ningún rakshas, ningún animal carnívoro le quitó la vida. Aquellos buitres protegieron a la hija de Menaka. Yo me acerqué al lugar para realizar mis abluciones y divisé al bebé adyacente en la soledad de la espesura, rodeado por los buitres. Tras traerla a ese lugar, la he hecho mi hija. Por cierto, el que hace el cuerpo, el que protege la vida y el que da el alimento son en su medida padres los tres, de acuerdo con las escrituras. Y debido a que en la soledad de la espesura ella estaba rodeada de shakuntas, aves, por eso mismo yo la he llamado Shakuntal, protegida por las aves. Oh Brahmin, sabe que esta es la forma en que Shakuntal ha llegado a ser mi hija, y la intachable Shakuntal me considera también como su padre. Esto es lo que mi padre le dijo al Rishi cuando éste lo interrogó: oh rey de hombres. Así es que debes saber que soy la hija de Kamba,
y al desconocer a mi verdadero padre, considero padre mío a Kamba. Así te he relatado, oh rey, todo lo que escuché acerca de mi nacimiento. Sección 73. Vaishampayan continuó. Tras escuchar todo aquello, el rey Dushyanta exclamó: «Bien dicho está, oh princesa, lo que acabas de decir. Sé mi esposa, oh bellísima, ¿qué puedo hacer por ti? Collares de oro, vestidos, pendientes de oro, blancas y bellas perlas de varios países, monedas de oro, las más finas alfombras he de obsequiarte hoy mismo. Hoy quiero que todo mi reino sea tuyo. Oh hermosísima, acércate a mí, oh tímido ser, y cásate conmigo. Oh bellísima, a la manera Gandharva. Oh ser de esbeltos muslos, entre todas las formas de matrimonio la Gandharva se considera la primera». Shakuntala, cuando escuchó aquello, le dijo: «Oh rey, mi padre se ha ausentado de este refugio para procurar frutas. Espera tan solo un instante, él te concederá mi persona». Dushyanta le respondió: «Oh bella y sin tacha, deseo que seas la compañera de mi vida. Sabe que existo para ti y que mi corazón está en ti. Verdaderamente, uno es su propio amigo y seguramente uno puede confiar en sí mismo. Por lo tanto, de acuerdo con las ordenanzas, en verdad, puedes otorgarte tú misma. En total existen 8 clases de casamientos. Ellos son Brahma, Daiva, Arsha, Prajapatya, Asur, Gandharva, Rakshas y Pishacha, el 8º. Manu, el hijo del autocreado, se ha pronunciado sobre la propiedad de todas estas formas de acuerdo con sus órdenes. Has de saber, oh perfecta, que los primeros 4 son aptos para los brahmines y los primeros 6 para los kshatriyas. En lo que toca a los reyes, se les permite además la forma Rakshas. La forma Asur se les permite a los Vaishyas y a los Shudras. De los primeros 5, los 3 primeros son propios, mientras que los otros 2 son impropios. Las formas Pishacha y Asur no deberían llevarse a cabo jamás. Estos son los preceptos de la religión, y deberíase de actuar de acuerdo con ellos. Las formas Gandharva y Rakshas son consistentes con las prácticas de los kshatriyas. No necesitas sentir el mínimo temor. No cabe ni la menor duda de que nuestro matrimonio puede realizarse de acuerdo con cualquiera de estas formas antemencionadas, o de acuerdo a una combinación de las dos. Oh ser de exquisita complexión, me hallo lleno de deseo, y ojalá que tú, con un estado de ánimo parecido, quieras hacerte mi esposa de acuerdo con la forma Gandharva». Tras haber escuchado todo aquello, Shakuntala respondió: «Si es este el accionar admitido por la religión, si de veras soy quien puede disponer de mi propia persona, entonces, oh eminentísimo ser de la raza de Puru, oye cuáles son mis condiciones. Prométeme verdaderamente darme lo que te pido. El hijo que vaya a engendrarse en mí será proclamado tu heredero. Este es mi firme determinación, oh Dushyanta. Si tú accedes a ella, que nuestra unión sea consumada». Vaishampayan continuó. El monarca, sin tomarse un momento para reflexionar, le dijo de inmediato: «Que así sea. Incluso quisiera llevarte conmigo a mi capital, oh ser de agradable sonrisa. Te hablo con toda verdad, oh bella, tú te mereces todo esto». Y tras decir aquello, aquel primero entre los reyes desposó a la hermosa Shakuntala,
de gracioso andar y la poseyó como esposo. Y luego se fue garantizándole debidamente, diciéndole repetidas veces: «Voy a mandarte mis tropas de 4 clases para que te escolten. De veras que así ha de ser como te llevaré a mi capital, oh ser de dulce sonrisa». Vaishampayan continuó: «Oh Janamjay, tras haberle hecho aquella promesa, el rey se marchó, y mientras rehacía su camino hacia casa, comenzó a pensar en Kashyap y se preguntó: ¿qué dirá el ilustre asceta cuando se entere de todo? Pensando en aquello, entró a su capital. Momentos después de que el rey hubo partido, Kamba llegó a su morada. Pero Shakuntal, movida por la vergüenza, no salió a recibir a su padre. Sin embargo, aquel gran asceta poseedor de conocimiento espiritual lo supo todo. En verdad, al ver todo lo ocurrido con el ojo de su espíritu, el ilustre ser se sintió complacido y se dirigió a ella diciéndole: «Amable ser, lo que hoy has hecho en secreto, sin haberme esperado, esto es, tener relaciones con un hombre, no ha sido algo destructivo para tu virtud. De hecho, se dice que la unión a la manera Gandharva de una mujer anhelosa con un hombre en estado de deseo sensual, sin mantras de ningún tipo, es la mejor para los kshatriyas. Este Dushyanta, óptimo entre los hombres, es además magnánimo y virtuoso. Tú lo has aceptado como esposo, oh Shakuntal. El hijo que ha de nacer de ti será poderoso e ilustre en este mundo, y tendrá dominio sobre los mares, y las fuerzas de tan ilustre rey de reyes, cuando salga contra sus adversarios, serán irresistibles». Entonces Shakuntala se aproximó a su fatigado padre y le lavó los pies. Y tras descargar el bulto que llevaba encima y colocar los frutos en orden, ella le dijo: «A ti te incumbe concederle tu gracia a este Dushyanta, a quien he aceptado por esposo, así como también a sus ministros». Kamba le respondió: «Oh ser de bellísima complexión, por amor a ti me hallo dispuesto a bendecirlo, pero tú, oh bendito ser, recibe de mí la gracia que desees». Vaishampayan continuó: «Entonces Shakuntal, impulsada por el deseo de beneficiar a Dushyant, pidió como gracia que los monarcas Pauravas fueran por siempre victoriosos y virtuosos y que nunca perdieran sus tronos.